El poderoso mensaje que esta noche, hermanos, vamos a bendecir el nombre del Señor. Dios los bendiga, hermano, en esta noche. Vamos a leer la palabra del Señor. Y le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia, hermanos, en San Juan capítulo 7. Vamos a leer del versículo 37 al 44. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por este día de victoria? Estamos en victoria en esta noche porque estamos aquí, hermano. Hemos vencido. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amado Dios, te doy gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que nos da de estar reunidos aquí contigo, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, anciano, anciana, joven, niños. Bendice, Señor, a cada líder. Oro, Señor, aún por los vecinos que están alrededor de esta iglesia, Padre. Que tú los bendigas, Señor, y que ellos alcancen bendición. En el nombre todopoderoso de Jesús te pido en esta hora que ministres nuestras vidas a través de tu palabra. El que ha venido sediento en esta noche, Señor, al salir de esa puerta, Dios mío, que vaya saciado. Todo aquel hermano que ha venido en prueba, Señor, si es tu voluntad, que hoy termine esa prueba, y si no, dale fuerza, Señor, para seguir adelante, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio que me has dado, porque tú le pusiste en el corazón a tu siervo, Señor, darme este privilegio, Cristo amado. Te pido que me ayudes, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca ahora, mi Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y quiero decirle de que este pasaje que hemos leído siempre me ha llamado la atención algo. Hay un detalle. Y en el versículo 37 dice que en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y alzó la voz. Y oigan lo que dijo el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Se supone que era el último y gran día de la fiesta. Se supone, hermano, que cuando uno viene de una fiesta, más cuando ha sido una fiesta espiritual,
Se cree que cada uno de los que asistieron tienen que venir con un gozo, regocijados, con una sonrisa, felices. Pero estas personas no venían así. Esta fiesta, hermanos, a la cual se está refiriendo Juan, es una de las muchas fiestas que el Señor le dijo a Israel que conmemorara. En el libro de Levíticos, capítulo 23, quisiera que fuéramos el versículo 39, Levítico 23, 39. Esta fiesta, hermanos, se le denominó la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta, hermanos, tenía un significado muy especial para Dios y para los israelíes. Dice el versículo 39, Levítico 23, 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Oiga, se van a regocijar, y esto me suena como a un mandato. Versículo 41 dice: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo, eterno, por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. El versículo 42 dice: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Esta fiesta era la que estaban celebrando en ese momento, hermanos. Cuando Juan está describiendo lo que sucedió, fue un momento, hermano, muy especial. Juan vio algo, fíjense. Y esta enseñanza, hermanos, nos tiene que traer una reflexión a cada uno de nosotros, especialmente, hermanos, a los que ministramos delante del Señor, a un pueblo santo. Era una fiesta donde tenía que venir la gente alegre, regocijada, ministrada. Pero si ustedes se fijan, hermanos, dice que el Señor, cuando ya era el último día, ya la despedida, Él notó algo en la gente. Él notó que esa gente no estaba satisfecha. Él notó que esa gente, hermano, venía aún con aquella tristeza, con aquella carga. Porque si no hubiera sido así, el Señor no hubiera tenido necesidad de levantarse y decir, porque Él dice que se paró. Estaban en el templo. Alzó la voz a una gran multitud, porque era una multitud grande. Era una fiesta, era una de las grandes fiestas de Israel. La fiesta de los tabernáculos. Venían de todas partes a participar de esa fiesta. Imagínense, hermano, qué sacrificio hacían esas personas de trasladarse de lugares distantes solo para venir
y participar de esta fiesta. Esta fiesta duraba 8 días. Y ellos estaban ahí. Y aquí en el libro de Levítico, hermano, habla qué significaba, cuál era el significado de esta fiesta de los tabernáculos. Y dice, el primer día llevarán ramas de palmera y ramas de árboles frondosos, hermosos, y los van a llevar en sus manos y los van a alzar y se van a regocijar, porque esa fiesta se conmemora o se recuerda aquellos días que el pueblo de Israel vagó por el desierto cuando fueron sacados de Egipto con mano poderosa. Y les dice el Señor, esos 7 días van a estar viviendo en tiendas. ¿Sí? O sea, de que había muchas tiendas. Levantaban como casas de ¿cómo le decimos, hermano? Como casas de campaña, tiendas de campaña, algo así. Pero ellos, hermanos, lo hacían ya con piel de camello, no sé. Pero eran enramadas, eran tienditas. Y allí vivían las familias por 7 días. Eso significaba la fiesta. Y eso significaba, hermanos, aquellos 40 años que pasó Israel errante en el desierto, dando vueltas en un solo lugar. Pero dice ahí, el último día, el 8º día, era la culminación de aquella fiesta. Ustedes saben que siempre el final de una fiesta es lo mejor, ¿verdad? Pero en esta ocasión, hermanos, algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Yo me imagino, hermanos, que en esa fiesta estaban 2 personajes que no tenían que faltar porque eran los principales sacerdotes, Anás y Caifás. ¿Verdad que con solo oír los nombres? ¿Quién hizo así? ¿Quién hizo así? Con solo oír esos nombres, las firmas, Anás y Caifás, pues ellos eran, hermanos, los principales sacerdotes que atendían estas fiestas. He aquí lo importante, hermano, de todos aquellos que ministramos en la obra del Señor por misericordia. Aleluya. Porque Él en su bondad nos ha incrustado ahí. No merecemos, hermano, ni siquiera poner en pie aquí dentro de la iglesia del Señor en este lugar santo. Mucho menos ministrar, yo siempre he dicho eso. Yo no merezco ni siquiera, hermano, que el Señor se acuerde de mí. Pero sin embargo, Él en su grande misericordia, Él lo ha querido así. Y qué importante, hermano, es que los que estamos al frente, los que somos por misericordia, les digo, hemos sido escogidos como instrumentos, como canales de bendición para los demás. Es necesario que estemos limpios siempre. Amén. Mire qué importante. Dice, hermano, que allá en el libro de Reyes, en el capítulo 8, cuando Salomón terminó de edificar el gran templo, el que nosotros conocemos como el templo de Salomón. Ese templo, hermanos, quizás no ha habido templo más majestuoso, más costoso económicamente en toda la tierra que ese templo que edificó el rey Salomón. Oro, plata, acacia, madera de la más fina, de la más cara. Los holocaustos que el rey, hermano, ofrecía eran de 300 bueyes.
300 ovejas. Era algo majestuoso. Era para el rey. Y yo quisiera que vayamos, porque no quisiera que solo contárselo, sino que usted también vea, hermano, con sus propios ojos y lea lo que está registrado aquí. En el capítulo 5, versículo 2 en adelante, no lo voy a leer todo por el tiempo, pero cuando Salomón, hermanos, inauguró este templo, dice que pasó algo inusual, pasó algo inesperado que nadie se lo esperaba. Solo leamos el versículo 13 y 14. Y dice que cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y el versículo 14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar a causa de las nubes, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Oiga, qué tremendo, hermano. Los sacerdotes, su oficio era ministrar, ofrecer sacrificios por el pueblo, ustedes saben, ¿verdad? En el libro Levítico y Números está descrito el trabajo de cada uno de los sacerdotes. Estaba el sumo sacerdote, que era el encargado o el jefe de todos los sacerdotes. Este sacerdote, hermanos, entraba una vez cada año a ofrecer holocausto por todo el pueblo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que este hombre tenía requisitos muy especiales para poder ministrar, para poder llevar a cabo este trabajo o este ministerio de interceder o de ofrecer el sacrificio por sus hermanos. Y uno de los requisitos más importantes, y creo que es el centro de todo, hermanos, es que ese hombre tenía que andar en una completa santidad. A tal grado, hermanos, que dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Moisés, el sumo sacerdote tenía que tener en sus vestiduras, en el ruedo, en el final de sus vestiduras, tenía que tener campanillas. Y esas campanillas, cuando él entraba, hermanos, al lugar santísimo, a donde está el atrio, a donde está, hermanos, donde él iba a ofrecer el sacrificio, dice, hermano, que le tenían que amarrar un lazo en la cintura a ese hombre. Porque cuando ese hombre entraba y esas campanas dejaban de sonar, es que el Señor lo había matado. El Señor lo había consumido con su celo. Esos sacerdotes temblaban, pero antes de eso se purificaban. ¿Cuántas veces habrá pasado? En muchas veces que ellos entraban, hermanos, una vez al año, ¿cuántas veces habrán apagado esas campanillas allá adentro en el lugar santísimo? Y los demás sacerdotes tenían que jalar y ese cuerpo, hermanos, sacarlo fulminado. Oiga, tremendo. Había sacerdotes ayudantes que igualmente tenían que andar santificados. Porque todo, hermano, lo que es para el Señor es sagrado, es delicadísimo. Amén. Y allá, cuando Salomón sucedió allá, hermano, en el templo de Salomón, este gran milagro, dice que los sacerdotes, hermano, no podían ministrar.
porque la gloria del Señor no llegaba. No había necesidad que ellos anduvieran adentro, porque la gloria del Señor, yo me imagino que todo el pueblo, hermano, estaba lanzando, todo el pueblo estaba gritando aleluya, sin que nadie les dijera nada, hermano. A veces los predicadores tenemos que decir, ¿cuántos le alaban? Amén, dice. Dice amén al Señor, amén. Sacar a cucharadas esos amén, a cucharadas esos aleluya, esos glorias, cuando eso tendría que estar en nuestra lengua, hermano, sin que nadie nos esté diciendo nada. Porque Dios, hermano, es bueno. Todos los días, hermanos, Él nos muestra su misericordia. Todos los días, todos los días, todos los días. Y cada vez que hay prueba es cuando más el Señor se glorifica en nuestras vidas. Amén. Que no hay motivo por qué callarnos en la casa de Dios. No. Amén. Todo el tiempo dice el Señor que debemos de alabarle a Él. Qué lindo, hermano. Pero lo triste de todo, hermano, ¿sabían ustedes que el templo de Salomón llegó a perder su gloria? El templo de Salomón llegó a perder su gloria, hermano. Porque el secreto de que la gloria del Señor descienda en un aposento o en un local, el secreto no está, hermanos, en que el piso sea de oro, sea pulido o tenga alfombra, hermano. No está en que haya aire acondicionado o techo falso, hermano, o que haya butacas. No es ese el secreto, hermano. Aquel templo majestuoso, un día la gloria del Señor que estuvo allí tuvo que retirarse. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros mismos somos los que hacemos que el Señor se retire? Sí, hermano. Él dice que está dentro de nosotros el Espíritu Santo, el Dios Espíritu está dentro de nosotros, un privilegio grande, un privilegio que yo considero, hermano, que es extremadamente grande. Que el Dios de los cielos esté metido dentro de un cuerpo humano, es un milagro. Y Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice su palabra, no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros, dice el Señor. Porque el Espíritu Santo, hermano, se va porque se va. ¿Saben por qué le digo que el Espíritu Santo se puede ir de nosotros? Porque el mismo Señor cuando habla de la casa, aquel demonio sale, dice, del hombre, va. Cuando recibimos a Cristo, pasa un milagro. Aquellos demonios que andaban dentro de nosotros salen. El Señor los saca. Y el Espíritu Santo entra y se posesiona de todo nuestro ser. Y dice que es cuando nosotros somos cambiados, somos restaurados, hermanos, y ya se ve la diferencia de aquel que ha sido rescatado. Pero después dice que aquellos demonios vuelven otra vez a esa casa a querer entrar. Pero cuando regresan dice que las hallan limpias, las hallan llenas de luz. Y se van. Pero llega, hermanos, a traer otros 7 demonios peores que él. Y empiezan, hermanos, a hostigar, a molestar las pruebas, hasta que hermano vuelve otra vez a caer. Y se posesionan una vez más. Oiga. Por eso le digo que el Espíritu del Señor, hermano, puede salir de nosotros. ¿Cómo es que vuelven otra vez los 7 demonios si el Espíritu Santo está ahí? Cuando nosotros de nuestra voluntad, hermano, le damos el permiso al enemigo que nos revuelque. Amén. Llega a posesionarse una vez más el enemigo. Y el postrer estado viene a ser peor, dice, que el primero. Y aquella gran gloria, hermanos, que hubo en nosotros, aquella gran gloria que hubo en aquel predicador,
que predicaba, hermanos, y tanta gente se convertía. Aquella hermana que ponía las manos sobre los enfermos y al momentito sanaban. Aquel hermano, aquella hermana que danzaba cada vez en el culto. Aquel hermano, aquella hermana que profetizaba. Y eran profecías verídicas que se cumplían al pie de la letra, hermano. Aquel templo llega a perder su gloria. El templo de Salomón llegó a perder su gloria, hermano. A tal grado que ya no existe. Al Señor no le importa la edificación. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando los discípulos venían con el Señor y el Señor venía caminando y viene uno de ellos y le dice: Señor, mira esas edificaciones? Ellos se gloriaban de su templo. La gloria de ellos era el templo, pero no el Señor del templo, hermano. ¿Y qué es el gran problema del ser humano? Se vanagloria. ¿Sabían ustedes, hermanos, que uno de los Herodes para congraciarse con Israel, porque ya les habían botado el templo, viene y él les construyó un templo, hermano, para que adoraran? Era el famoso templo donde ministraba Anás y Caifás. Mire, dice el Señor: de cierto les digo, les dice el Señor a los discípulos, esas edificaciones que ustedes me están enseñando, les dice, de cierto les digo que viene día que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el Señor, hermanos, en este momento estaba profetizando la caída de Jerusalén y la destrucción de ese templo. Y dice que eso se cumplió, hermanos, después de que Él murió, 70 años después que el Señor subiera a los cielos. Se cumplió, dice que un romano llamado Tito Flavio, hermano, dice la historia, la Biblia no lo dice, pero hay historias aparte que dicen de que este hombre, hermanos, con todo su ejército, sitió Jerusalén y destruyó todo, mató a los hombres, mujeres, niños, y destruyó el templo de Salomón. Aquel gran templo de Salomón donde un día no hubo necesidad de que los sacerdotes ministraran, porque la nube posó sobre aquel templo y la gloria del Señor llenó todo ese templo. Ahora había perdido su gloria, hermano. Salomón se apartó. Allí usted lea en el libro de Reyes, dice que habla de la apostasía de Salomón. Este hombre, hermano, llegó a construir altares paganos para las mujeres que él tenía. A una de sus mujeres dice de que el papá era pagano, hermano, y esta mujer lo convenció para que le hiciera un altar a un dios pagano del papá de ella. Y Salomón llegó a revolcarse tanto en el pecado y la idolatría, hermano, que este hombre fue una vergüenza. Así como Sansón fue una vergüenza para el Señor. Amén. Yo me imagino, hermano, que ese día, el último y gran día de la fiesta, ¿verdad? Al Señor le han de haber tenido allá el maestro. Quizás no tenían por allá y ellos ministrando. Anás, Caifás y sus secuaces, ¿verdad? Y el Señor solo viendo los rituales. Porque ¿sabía usted, hermano, de que el octavo día dice de que se celebraba con agua? Dice que se llevaban unas tinajas de agua, fíjense. Y con esas tinajas de agua, el ritual consistía en que los sacerdotes esparcían agua sobre las personas. Yo no sé si esto que les estoy diciendo les recuerda algo que un día nosotros presenciamos. ¿Se recuerdan cuando el cura nos echaba agua? El sábado de gloria, el último y gran día de la Semana Santa, supuestamente, hermano.
Ahí a la abuelita llevamos el perico, la gallina, el gato, el chucho, llevábamos todos los animales, ¿verdad? Y hasta los piojos nos bendecía el cura, hermano. Y con unas ramas, yo me recuerdo, hermanos, que agarraban unas ramas así, las metían en agua, supuestamente agua bendita, y esparcían, y ahí nos bañaba todo. Y como nosotros estábamos bien chiquitos, eso era un gran gozo para nosotros. Nos mojó, como niños. Rituales. Y el Señor viendo cada una de las cosas. Pero algo que le llamaba la atención al Señor era el rostro de aquellos hermanos que habían asistido a esa fiesta. El Señor sabía que ellos no estaban siendo liberados. El Señor sabía que estos hombres, estas personas no estaban siendo llenas. Y sí, hermano, cuando el sumo sacerdote hizo la oración de despedida, se paró el Rey de los Reyes. Se paró el agua viva, hermano. Se paró la roca de donde brotó agua. Y él alzó su voz. Sabía el Señor, hermano, que esa gente siempre iba cargada. Allí no había pasado absolutamente nada. La gloria del Señor no estaba ahí, hermano. Mire, Anás y Caifás, hermano, eran unas personas terribles, eran envidiosos. Por eso dice la palabra de Dios que por envidia habían matado al dador de la vida, dice la palabra del Señor. Ellos eran los príncipes de ese tiempo de Israel. Eran perversos, eran vanagloriosos. Si usted lee el capítulo 23 de San Mateo, hermano, el Señor empieza a reprender y les decía: sepulcros blanqueados, por fuera andáis blanquitos, porque ellos, hermanos, por fuera, hermanos, su vestidura era impecable, sus túnicas blancas. Dice la Biblia, hermanos, de que ellos andaban flecos en sus mangas, andaban unos flecos, y en esos flecos estaban los 10 mandamientos. Y dice el Señor que ellos se paraban en las esquinas, dice, y levantaban sus manos y hacían grandes oraciones para ser vistos por los hombres, dice la palabra del Señor. Y a ellos les gustaba, amaban las salutaciones en público, dice la palabra del Señor. Y el Señor, hermano, empieza a reprenderlos. Yo nunca había leído, si usted lee, hermano, ese capítulo es dedicado especialmente para ellos y es uno de los más duros. Jesús fue tan duro con ellos en ese momento, hermano. Se dirige al pueblo, porque había bastante pueblo, sí. Ese día el Señor los desenmascaró delante de la gente y le dice: lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, y ya están cargas a los hombres que ni ellos las quieren llevar con un dedo. Mire qué tremendo, hermano. Ellos eran los que ministraban, ellos eran los que estaban ministrando ese día. Pero viene el Señor, hermano, y alzó su voz. El Señor sabía que posiblemente muchas de esas personas que estaban ese día ya no las iba a volver a ver. El Señor sabía que esa era la oportunidad de hacer el llamado, hermano, porque el llamado del Señor es oportuno. Y cuando el Señor a nosotros nos diga que vayamos a hablarle a alguien más, no nos detengamos. Cuando el Señor ponga en su corazón ir a hablar a un amigo del Señor, vaya. Es posible que ya no lo va a volver a ver. Después de esa fiesta, tenían que pasar 6 meses para la próxima fiesta y que el pueblo se volviera a reunir. Sabía el Señor que durante esos 6 meses muchos podían morir.
Por eso el Señor se levantó oportunamente y dio esa invitación. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Aleluya, hermanos. Lindo es el Rey. Él nos invita, hermanos, a beber del agua de la vida. Porque esta fiesta de los tabernáculos, hermanos, significa el recordatorio de los 40 años que anduvieron en el desierto. Tuvieron sed, ¿verdad? Pero el Señor los sustentaba con el agua. Nosotros también, hermanos, estamos en un desierto. Nosotros estamos caminando hacia una patria celestial. Pero este mundo, como dice el canto que nosotros cantamos, el mundo es un desierto, que agua para el alma no puede producir. Pero nosotros tenemos, hermanos, esta roca de donde brota el agua viva. Y por eso, hermanos, que nosotros no nos cansamos, porque tenemos donde tomar agua. Hay momentos que nosotros nos sentimos cansados. Hay momentos, hermanos, que nosotros pensamos que ya no vamos a poder seguir. Yo he tenido momentos difíciles con mi familia, con mis hijos, donde yo he tenido que decirle a Dios, Señor, sujétame. Cuando Satanás me está tentando con la desobediencia de mis hijos, hermano, he tenido que decirle, Señor, sujétame, haz algo, porque si no voy a malmatar a este niño. Y yo han habido momentos, hermanos, que yo he dicho, aún me van a meter preso, pero yo ya no soporto. Tremendo, hermano. Este desierto es difícil. Y hay momentos que uno ya no quiere seguir. Amén. Pero Dios bendiga a los siervos de Dios, hermano, que se dejan usar por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hombres de Dios que se mantienen firmes, hermanos, en oración, sabiendo, hermanos, de que en cualquier momento puede venir una ovejita con las piernas quebradas, herida por el lobo. Amén. Mire qué lindo, hermano. Y dice ahí la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 7, capítulo 7 de San Juan. Gloria a Dios. Aleluya. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. ¿Cuántos de ustedes se sienten secos, hermanos? ¿Cuántos de ustedes se sienten que no tienen ni ganas de decir gloria a Dios, aleluya? Amén. Hay momentos que esas palabras no existen en nuestro vocabulario, pero hay que decirlas, porque nosotros tenemos ese Espíritu Santo. Él nos ayuda, dice, en nuestras debilidades, qué es lo que podemos, qué es lo que a veces no sabemos qué decir, qué pedirle a Dios, pero el Espíritu Santo dice que nos ayuda. Amén. Él nos ayuda. ¿Qué debemos de pedir? No lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos sin decirlo. Aleluya, qué bueno es el Rey. Esto dijo el versículo 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos de ustedes han creído en Él? Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han creído en el Señor? Amén. Aleluya. Entonces, hermano, usted está aquí. Usted tiene estos ríos de agua viva. Abra su boca para alabar al Rey. Abra su boca para predicar su palabra. Cuando usted lleva la palabra a otra gente, hermano, ya sea de consuelo, hermano, esos son aguas, son ríos de agua viva que están refrescando a aquella persona, hermano. Aleluya. No se me distraigan, hermano. Cuidemos la gloria del Señor, hermano.
primero en nosotros mismos. Porque dice el Señor, si el Señor no perdonó a los ángeles que cayeron y se descuidaron, cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Tenemos que tener cuidado, ser diligentes, hermanos, en que nuestra vida sea una vida delante del Señor, no perfecta, pero por lo menos que el Señor sepa que estamos luchando, que el Señor vea, hermanos, que nosotros nos estamos esforzando. Aleluya, amén. Mirémonos, leamos la palabra, oremos en todo tiempo, hermano. Hagamos un ayuno, aunque sea cada semana. Es nuestro cuidado personal. Pablo dice, fortaleceos en el Señor, fortalezcanse ustedes mismos. Hermano, cuando nosotros venimos al Señor recién convertido, es necesario que alguien mayor venga, un hermano de experiencia venga y nos esté cuidando, nos esté ayudando, ¿verdad? Nos esté aconsejando. Pero cuando nosotros ya tenemos 15, 20 años, 5 años, 10 años, hermanos, en el Evangelio, necesitamos, hay momentos que sí necesitamos, hermanos, que venga alguien más fuerte, como el día de hoy que tuve necesidad de llamar a nuestro pastor, que viniera y me ayudara. Se desató una lucha bien fuerte en mi vida este día, hermano, una lucha fuerte. Yo sé que era el diablo, pero son casos bien extremos. Pero por lo demás dice que nosotros mismos nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, son contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, y son espíritus que tienen poder, hermanos, sobre nosotros. Si no es que el Espíritu del Señor nos cubre y nos guarda, nos hace pedazos. Amén. Cuidémonos, esa santidad, ese cuidado que tenemos que tener, cómo nos conducimos durante el día. Amén. Cuando la gloria del Señor vino por primera vez, cuando el Espíritu Santo vino allá en el Pentecostés, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que yo les hice de mi Padre, que era la promesa del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, que cuando Él le dijo esas palabras, Él fue alzado a los cielos. Y dice que ellos, cuando el Señor iba siendo subido, alzado a los cielos, ellos iban con su mirada puesta en el Señor. Y quizás algún puntito nomás se veía ya, y sus lágrimas. Me imagino yo, hermanos, de que ellos estaban tristes, se le iba a su Señor, hermano. Pero de repente se oyó una voz, varones Galileos, que están mirando al cielo. Ese Cristo que habéis visto ir al cielo, así vendrá un día por ustedes. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, que ellos fueron consolados por las palabras de estos ángeles. Pero dice ahí, hermanos, que ellos se fueron regocijados. Pero algo, ¿sabe lo que me llama la atención? Ellos no agarraron para el templo donde estaba ministrando Anás y Caifás. Ellos no se fueron para ese templo. Ellos se fueron para una casuchita. La Biblia no describe cómo era físicamente ese lugar, solo dice que era un aposento alto. Y dice que era el lugar donde vivían los apóstoles del Señor, las mujeres que habían creído en el Señor, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús alcanzaron misericordia, porque ahí aparecen convertidos estos hombres, hermanos, aleluya. Pero algo maravilloso que yo veo aquí, si usted lee el capítulo 1, hermanos, cuando dice que ellos se van para el aposento, hay algo lindo, fíjense. Hay unas características bien preciosas, hermanos, que se estaba dando en este grupo.
Cuando llegaron a ese aposento alto, dice que estaban todos unánimes, juntos, en armonía, haciendo oración al Señor, hermano, juntos. Ellos habían entendido que donde hay disensión no está el Espíritu del Señor. No está, hermano. Días antes habían estado disputando, peleando quién había de ser el mayor. Yo tengo que ser el mayor, dijo Pedro, porque yo he caminado sobre las aguas. Ninguno de ustedes ha podido caminar, aunque sea 2, 3 pasos, pero caminé un poquito. No, dijo Juan, yo tengo que ser el mayor porque el Señor ha dicho que yo voy a ver el futuro, yo tengo que quedar hasta que Él venga, decía. Y cada uno estaban peleando y quién debía ser el mayor hasta que el Señor vino y les dijo, hey, ¿ustedes por qué están peleando? ¿Quién quiere ser el mayor? Yo, digo. Vale. Le puede decir una cosa, le digo. Entre vosotros el que quiera ser el mayor tiene que ser el que sirve, le digo. Miren qué lindo, hermano. O sea que el mayor entre nosotros, hermano, es el menor, tiene que ser el menor. Amén. Cuando nosotros Dios nos use de alguna manera, porque Dios ha prometido usarnos. Él dice que reparte dones a la iglesia como Él quiere. Y dones maravillosos, de imposición de manos, profecía, lengua, ciencia. Hay diversos dones, géneros de lengua. Hay lenguas celestiales, lenguas angelicales, dones de hacer milagros, dones de discernimiento de espíritu. Y Dios quiere darnos a cada uno de nosotros todas esas maravillas, enriquecernos espiritualmente, hermanos. Pero muchas veces no estamos preparados. No estamos preparados. ¿Usted cree que el Señor no lo puede levantar a usted para llenar un estadio? ¡Claro que sí! ¿Usted cree que la hermana Cristina no la puede levantar para llenar un estadio de la tierra? ¡Claro que sí! Pero sabe una cosa, para tener esos tesoros tenemos que estar preparadísimos espiritualmente, ¿verdad? Guiados. Porque muchas personas, hermanos, cuando Dios les ha dado cosas grandes, se envanecen, se engrandecen y ya no le dan la gloria al Señor, ya no le dan la gloria al Rey, hermano. Y eso es peligroso, porque Dios no quiere que nosotros lleguemos a esas alturas. Amén. Dios quiere usarnos. Imagina, hermano, un día vamos a poner de ejemplo un día yo vaya a orar por una persona con un cáncer terminal y aquella persona se sanó. ¿Qué es lo que surge primero? La fama. Hombre, el hermano, otra vez ahora por él y se sanó, tenía cáncer. ¿Y qué pasa? La congregación, es que es normal, ¿sí? La congregación, el hermano oró por la fulana y sanó de cáncer. Y ya toda la congregación, hermano, empieza a poner los ojos en el instrumento, ¿verdad? Y eso es peligroso. Nosotros tenemos que estar preparados. Porque dice que la fama del Señor se difundía por todas partes. Esta fama es peligrosa. Amén. Por eso, hermanos, es que muchos hermanos, hombres de Dios, han empezado con gran poder, pero de repente han caído, hermano. Ha sido un gran golpe fuerte, porque se olvidaron de darle la gloria al Señor. Amén. Así es que, como les decía, hermanos, para terminar,
al Señor, hermano, no le impresiona, digamos, las edificaciones grandes. A lo que Dios nosotros podemos, hermano, mover su corazón es con un corazón agradecido, humillado, delante del Señor. Y que cuando Dios alguna vez haga algo, hermano, a través de usted, una sanidad, o que un día Dios lo use en una predicación, al finalizar, vaya a la cruz de Cristo, vaya a los pies del Señor. Acuérdese de aquellos 24 ancianos que dicen que quitaban sus coronas de sus cabezas y las ponían a los pies de aquel que estaba sentado en el trono. Aleluya, póngase de pie, pueblo del Señor. Señor, gracias. Gracias te doy en esta noche, mi Cristo amado, porque tu misericordia, Señor, nos ha levantado, nos ha ayudado, Señor mío de los cielos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de estas historias, a través de estas cosas que sucedieron y quedaron escritas, Señor. Y a través de ellas podemos aprender mucho, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a serte fieles en el servicio aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Señor, les bendiga, hermanos. Va a pasar nuestro pastor. No porque cada día se cumple su gloria, hermano.